Para todos, bienvenidos. Le damos una bienvenida muy especial a todos estos invitados que están aquí hoy con nosotros. Que hoy sea una noche muy especial. No quería empezar esta noche sin pensar en que los bautizantes de hoy son puros jóvenes, ¿cierto? Un asunto, algo muy especial para la iglesia y lógicamente para el Señor. Pero también estaba pensando en Gerson, que estaba aquí ahorita, tipo muy joven, hombre muy joven, cuando llegó a la iglesia hace algunos años atrás y tenía mucha filosofía en su cabeza, hasta que se chocó con el Señor Jesucristo, se chocó con el Evangelio, y verlo hoy aquí haciendo la alabanza me llenó de mucho gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 45 y vamos a leer desde el versículo 20. Dice Isaías 45 y vamos a leer desde el versículo 20. Dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Vamos a orar. Amado Dios, este es un momento precioso, Padre, para nosotros, cuando podemos abrir las escrituras, Señor, y contemplarte a través de ellas, poder mirarte, Señor, como dice el versículo. No en vano, Señor, cantábamos: fija tus ojos en Cristo. Solo en Él hay salvación, y esperamos, Señor, que esta noche haya algún corazón, Padre, derrotado, vencido, pero Padre, que quiera levantarse, y Padre, que ponga su mirada en Cristo. Te agradecemos este tiempo, agradecemos por los invitados, agradecemos por los bautizantes, y Padre, agradecemos este tiempo y lo ponemos en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el pasaje que acabamos de leer tiene un versículo que la mayoría de los cristianos conocemos. Es uno de los versículos más usados por el pueblo cristiano. Yo también, cuando pensaba en este versículo, pensaba también en un hermano que lo usa mucho desde aquí, desde el púlpito, sobre todo cuando hace la alabanza. Utiliza mucho este versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este versículo indudablemente contiene la gran verdad para que el hombre pueda llegar a ser salvo, para que el hombre no vaya a condenación eterna. Pero este versículo tiene una particularidad: apunta directamente al Señor Jesucristo, apunta a Él. Fija tus ojos en Cristo, estábamos cantando ahora. Fija tus ojos en Cristo. Ahora, este capítulo 45 tiene
algunos puntos muy importantes y muy necesarios, muy claros, para que nosotros los seres humanos podamos entender el plan de Dios. Me gustaría que miráramos algunas cosas muy breves, y esta mañana en la cena algo se habló de esta partecita. Por ejemplo, el versículo 1 dice, así dijo Jehová en el capítulo 45, de ahí no nos vamos a mover, no necesitamos sino de pronto voltear una página, o algunos ni voltearla, ¿cierto? Dice el versículo 1 del capítulo 45, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora, solo quiero decir algunas cosas breves. Este versículo 1 nos habla del rey Ciro, rey de Persia, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Tenemos que hacer la salvedad en esta noche que el pueblo escogido de Dios es Israel. Ese es el pueblo que él escogió para andar con él y para que su nombre fuera propagado a raíz del mundo. Él se manifestó a su pueblo y fue su pueblo escogido. Dice el rey Ciro no pertenecía al pueblo de Israel, pero es una cosa muy especial porque fue escogido por Dios para cumplir con él sus grandes propósitos, y sobre todo que trajera grandes beneficios a su pueblo Israel. Algunos, si quiere investigarlo, como dije esta mañana, está en Esdras capítulo 1 y lo puede leer del 1 al 5. Pero también a través de este rey Ciro, un hombre valeroso, un hombre valiente, el mundo entero sabría de la existencia del verdadero Dios, del Dios creador de todo. O sea, el Dios tenía dos propósitos al escoger a Ciro. Entonces, una era, bueno, lo podemos ver en el versículo 4, que es el que leímos esta mañana. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y entonces, al final salta que Ciro no conocía a Dios, pero nos dice por qué escogió Dios al rey Ciro. Y dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Al final del versículo 4, del que acabamos de leer, está pues esta frase, aunque no me conociste. Ciro no tenía ninguna relación con Dios, sin embargo, Dios en su soberanía lo usó para traer beneficios a su pueblo, pero también para traer beneficios al mundo entero. El versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, y aquí vuelve y repite, aunque tú no me conociste. Entonces, este versículo 5 es contundente, haciendo referencia a Dios. No hay más que Dios. No hay más que Jehová. No hay más Dios que Jehová Dios, no hay ningún otro. Es verdad que hay otros dioses, y muchos de esos dioses son inventados por nosotros los seres humanos, pero el Dios verdadero, el único Dios, el Dios creador, el único Dios que el hombre necesita es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que el hombre necesita. No hay más. Y en esta noche eso es lo que yo quisiera, que se fueran pensando en eso. Yo soy Dios y no hay más, hablando del Dios de la Biblia. Remarca el versículo 5, aunque tú no me conociste, hablando del rey Ciro. Ahora Dios en su soberanía puede usar cualquier cosa o cualquier persona para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes. Pero lo mejor sería que Dios nos usara porque tenemos una relación con Él, porque le conocemos a Él, porque le amamos a Él, ¿cierto? Sería muy, muy bueno en esta noche que hubieran hombres diciendo, estoy dispuesto a servirte, Señor. Estoy dispuesto para que me uses, Señor. Versículo 6 dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora, uno de los propósitos de Dios con el rey Ciro era que toda la tierra, en toda su extensión, desde donde nace el sol hasta donde se esconde, todos supieran que no hay más que Dios
el Dios de la Biblia. Y me encanta ese final y ninguno más que yo. Dios está poniendo bien claro que no hay otro Dios por encima de él, ni cerquita. No hay con quién comparar a Dios. No hay con quién comparar a Dios. Dios es único. Dios es único. Esta parte es maravillosa en los asuntos que Dios nos hace la claridad para el mundo entero. El mundo anda equivocado buscando otros dioses, pero no hay más Dios que el Dios de la Biblia. En este pasaje, no puedo mirar cada versículo, pero podemos exaltar algunas otras cosas. En este versículo hay dos ayes muy importantes, pero quiero mirar uno, por lo menos el del versículo 9. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Solo quiero mirar esa frase. Ay del que pleitea con su hacedor. Y la palabra, el que pleitea, está hablando de pelea, ¿cierto? Está hablando de ponerle pleito a Dios, o de hacer pleito con Dios, o de hacer pleito contra Dios. Entonces, esta frase define a la mayoría de las personas o seres humanos que están en el mundo. Esta frase define muy claro lo que está pasando en el mundo hoy. El hombre está en pleito con Dios, con el Dios de la Biblia, con el único Dios, con el verdadero Dios. Se la pasan peleando en contra de Dios, se oponen a todo lo que es Dios, se quejan por lo que les pasa y le echan la culpa a Dios. Esa es la definición de lo que está pasando hoy en el mundo. El hombre está en contra de Dios y todo lo que se llame Dios. Algo que decía Gerson aquí, creen que creen y no creen. Muchos hombres creen que creen, pero en realidad no creen, porque están en pleito contra Dios, están en total oposición a Dios, están haciendo el papel de Satanás porque están en contra de Dios. Ahora, todo aquel que no tiene una relación de amor con Dios a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, está en pleno pleito con Dios. Es su enemigo. Todo lo que hace va en contra de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Todo aquel hoy día, es posible que esto suene duro. Una persona puede estar pensando ahí sentado, no, yo no soy enemigo de Dios. O en la calle vamos a encontrar muchas personas diciendo, no, yo no soy enemigo de Dios. Pero si Jesús no es su Señor y no es su Salvador, ¿cómo declara la Biblia que es este hombre? Un enemigo de Dios. Porque nos dice que nosotros pasamos de ser enemigos a ser hijos de Dios. Estábamos en enemistad contra Dios. El hermano esta mañana usó un versículo, hermano Cheo, en Mateo 5, ¿cierto? En el Sermón del Monte, donde el Señor aconseja amar a los enemigos y puso como ejemplo que el Señor Jesucristo nos amó a nosotros, que éramos sus enemigos. Estábamos en contra de Dios. Entonces, el mundo está en pleito y dice, ay del que pleitea contra Dios. Ay, ese es un pobre hombre. Ahora, alguien describe este capítulo 45 como una sinfonía divina. Yo creo que este capítulo 45 es una sinfonía. Tiene un montón de elementos preciosos para exaltar a Dios. En esta sinfonía encontramos el carácter de Dios, por ejemplo. Se nombra varias veces, yo soy Jehová. Y recordemos que ese yo soy nos habla del eterno, del autoexistente. No hay otro como él. También nos deja ver la omnipotencia de Dios, también nos deja ver su grandeza, pero también su majestad. Podemos ver también al Dios creador de todo. Aquí en algún pasaje, por ejemplo, el versículo 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, etcétera. Entonces, este pasaje es una sinfonía especial donde nos describe el carácter de Dios y lo que Dios ha hecho, pero también nos describe algo especial, y es que Dios quiere la salvación del hombre.
Dios quiere la salvación de su pueblo. Este Dios todopoderoso, este Dios creador, este Dios majestuoso, quiere la salvación del pobre hombre y aquel que pleitea con él. Podemos también ver la gloria de Dios en este pasaje. Ahora también se salta algo que me gusta mucho, hay una exaltación especial a la palabra de Dios. Por lo menos 5 veces dice, así dice Jehová. Dios hablando. Un hermano que me gusta leer escribió algo que quisiera compartir hablando de sinfonía y dice, pero llegando al versículo 22, nuestro Dios hace una pausa en su sinfonía gloriosa. Me hace pensar esa pausa en la palabra Selat, que hemos estado los hermanos, los varones, estudiando los sábados en la mañana los salmos, y hemos encontrado varias veces en los salmos esta pausa. Dice, pero llegando al versículo 22, nuestro Dios hace una pausa en su sinfonía gloriosa para humillarse y movido por su misericordia contempla la miseria de los hombres de su pueblo y de toda nación en el mundo. Deteniendo el tiempo de sus grandes juicios para estos hombres, hace una invitación, elevando aún más las notas de su amor y gloria, invitación personal que acompañada con acordes de gracia dice, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. Podemos ver con claridad que lo que Dios quiere es que los seres humanos lo conozcan, que sepan que Él es el único Dios, que lo miren a Él y sean salvos. Salvos, que no vayan a la condenación. En otras palabras, ahora el Nuevo Testamento encontramos que Dios mismo viene a esta tierra a través del Señor Jesucristo. Allá en Timoteo 1:16 nos dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos a Jehová Dios, pero en el Nuevo encontramos a Jesucristo. Y el plan de Dios es que miremos a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que lo miremos a Él. En Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, habitó en la tierra como humano, como hombre, entre los seres humanos sin dejar de ser Dios. Entonces, ¿a quién deben mirar los seres humanos hoy? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Aún nosotros los creyentes, Jefferson puso mucho énfasis en creyentes y no creyentes. Y la Biblia nos recomienda a los creyentes que tenemos una carrera por delante que correr. Y nos dice, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí es claro, si el hombre quiere ser salvo, ¿a quién debe mirar? Al Señor Jesucristo. El hombre que quiera ser salvo de la condenación eterna, ¿qué debe hacer? Debe mirar al Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este podríamos decir es un mandamiento simple, pero poderoso, que nos muestra en pleno la salvación de Dios para el hombre. Este es un mandamiento muy sencillo, muy simple de cumplir. Cualquiera lo puede hacer. Un niño lo puede hacer. Una persona con discapacidad lo puede hacer. Nosotros los seres humanos no tenemos excusa. Cualquier persona puede mirar a Cristo. Es un mensaje tan sencillo, pero tan poderoso. Dice la Biblia, porque el Evangelio, lo citaba el hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje demasiado sencillo, pero poderoso a la vez. Este pasaje nos muestra la sencillez de la salvación. Nadie puede decir no puedo creer o no lo puedo hacer, porque es muy sencillo de hacer. Todo lo que tenemos que hacer es mirar al Señor Jesucristo. Todo lo que el hombre tiene que hacer es mirar al Señor Jesucristo.
Cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede mirar a Cristo. Sin embargo, para muchos hombres es tan difícil hacerlo, les es difícil mirar a Cristo hoy. Hay demasiado orgullo hoy, hay demasiada altivez, hay demasiada soberbia, hay demasiada arrogancia en el mundo. Y esta arrogancia, esta altivez no los deja contemplar, no los deja mirar al Señor Jesucristo en la cruz. No los deja mirarlo a Él. El versículo 20 nos ayuda con algo, y dice el versículo 20, volteando la página, dice: reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. Está haciendo una invitación muy especial. Júntense todos, que les voy a decir algo grande. ¿Y qué es ese grande? Dice: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No saben nada, no tienen ningún entendimiento. Todos aquellos que levantan una estatua, que levantan un madero, porque ese es un Dios que no salva, ese es un Dios inventado por el hombre. Entonces, el versículo 20 nos deja ver hacia dónde está mirando el hombre. Muchos están mirando a un Dios con D minúscula, es decir, un Dios que no salva ni puede salvar. Muchos están mirando a un ídolo. Ahora, muchos están mirando aquella estatua que ellos mismos hicieron. Y es que los seres humanos somos tercos y altivos, somos una fábrica de ídolos, una fábrica de dioses, por lo cual terminan no mirando al Señor Jesucristo como lo deben mirar. No pueden mirar debido a su Dios que han hecho, no pueden mirar al Señor Jesucristo que los puede salvar. Los hombres somos una fábrica de hacer dioses, de inventar dioses. Y en este momento, donde quiera que vayamos y donde quiera que hablemos, donde quiera que miremos y nos movamos, vemos a un montón de personas, incluyendo cristianos esclavos, adorando a un Dios, ¿cierto? El celular se volvió un Dios, el computador se volvió un Dios, y hay muchas otras cosas que se volvieron un Dios. Pero por favor, en esta noche, quítese Dios. A veces usted mismo puede ser Dios para usted mismo. A veces su opinión es más importante que la opinión de Dios, que la palabra de Dios. Su filosofía de vida y sus proyectos pueden ser su Dios, porque eso es más importante que Dios mismo. Por favor, en esta noche, derribe esos dioses, como Dios le ordenaba a los reyes que tumbaran todas las imágenes que estaban en los lugares altos. Pues baje ese Dios de allá donde usted lo tiene puesto, ese pedestal donde usted lo subió. Hágase un autoexamen y diga: ¿de verdad quién está ocupando mi tiempo? Y ponga la mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede salvar. Él es el único que lo puede salvar. Mirad a mí y sed salvos. Nos enfoca al ser humano hacia dónde debe mirar para ser salvo. Debemos mirar al Señor Jesucristo y no a nosotros mismos, ni a nada hecho por los hombres. No se está diciendo miren al pastor. No se está diciendo miren al predicador. No se nos dice o miren a la iglesia tal. Algunas iglesias tienen la osadía de decir aquí tenemos la verdad o aquí es en la única parte donde se puede salvar el hombre, cuando la salvación es por el Señor Jesucristo. No se nos dice miren a tal grupo religioso porque en ese grupo está la salvación. O mírense dentro de ustedes mismos porque de pronto dentro de ustedes mismos está la salvación. Eso no es lo que se nos dice. Lo que se nos dice es que debemos mirar al Señor Jesucristo. En Él está la salvación. Debemos mirar a aquel que se entregó
entregó su vida para pagar con su sangre por nuestros pecados. A ese es que debemos mirar, aquel que fue a la cruz y tomó el lugar de nosotros los pecadores, porque es que esa es la razón por la cual debemos mirarlo a él, porque él fue a la cruz, porque él ocupó ese lugar nuestro, porque toda la ira de Dios cayó sobre él y no sobre nosotros los pecadores, porque es por medio de él que el hombre puede llegar a tener una relación con Dios. Es por medio de él que el hombre tiene salvación y vida eterna. No hay otra persona. No hay otra persona como el Señor Jesucristo. Debemos mirar aquel que murió y al tercer día resucitó y está centrado a la diestra del Padre. Se llama Jesús. Debemos mirar al Señor Jesucristo. Mirad a mí y sed salvos. Es parar. Es frenar. Pare, frene, póngale un freno a su vida de afanes y de trabajos y enfoque la mira en el Señor Jesucristo. Este Salmo 46, versículo 11 me tocó mucho el sábado anterior, no el sábado del día de ayer, sino el anterior. Me dice, está quietos y conocedme. Y no nos está diciendo, quédense como estatuas. Paren todo lo que están haciendo, paren y enfoquen la mirada en Dios. Y ese es lo que quiero manifestar. Pare un momento, piense hacia dónde va su vida. ¿Qué va a pasar con usted después de que muera? ¿Va a la condenación o va a la vida eterna? Enfocarse en el Señor Jesucristo es salir de la condenación y abrazar esa vida para siempre. En este versículo 22 también podemos contemplar el amor de Dios por el hombre. Mirad a mí, nos muestra el grande amor de Dios por el pecador. Dios nos hace este llamado a mirarlo a Él, a mirar al Señor Jesús por amor, porque no quiere que ninguno se pierda. Es un llamado especial por amor. ¿Qué necesidad tiene Dios de salvar a la humanidad? Pero por amor la salva. Y este mirar a mí es un llamado cargado de mucho amor, del amor de Dios. También es una gran muestra de seguridad. Mirad al Señor. El que mira al Señor Jesús tiene como segura su salvación eterna. No nos dice, mírenme a mí por si de pronto yo quiero salvarte o por si de pronto puedo salvarte. Al mirar al Salvador, el Señor Jesucristo, tenemos como segura la salvación y la vida eterna. Muchos de los que estamos aquí en esta noche damos fe que tenemos vida eterna. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Tengo que confesar que la palabra que me llevó a mirar este pasaje fue esa palabra términos. Y es una palabra maravillosamente incrustada en este versículo. Mira a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. También encontramos en este versículo 22 la palabra términos y esto traduce final o confines o extremos. Esto nos indica la extensión del amor salvador de Dios. En otras palabras, el amor salvador de Dios abarca toda la tierra. Es increíble. Abarca toda la tierra. Pero para disfrutar del amor salvador de Dios, para disfrutar de su salvación, el hombre solo debe hacer algo y es mirar al Señor Jesucristo. Mirar al Señor Jesucristo. Este mirar es centrar toda nuestra atención en aquel que murió y resucitó, el Señor Jesucristo. Es contemplar la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz y caer rendido ante Él. Este mirar es mirarlo en la cruz. Este mirar es contemplar su obra, es contemplar su sacrificio.
Es entender que murió por mí, que es el único que me puede salvar. Mirar al Señor Jesucristo es poner nuestra fe en Él. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es pedirle perdón por nuestras transgresiones, es entregarle nuestra vida a Él para que Él la gobierne. Eso es mirar al Señor Jesucristo. Así que si un pecador mira al Señor Jesucristo, ¿ustedes saben qué pasará? ¿Qué pasará? Si un pecador mira al Señor Jesucristo, ¿qué pasará? Será salvo. Será salvo. Porque yo soy Dios y no hay más, dice el final del versículo. Y esta es la razón por la que tenemos que mirar al Señor y solamente al Señor Jesucristo, porque Él es Dios y no hay más. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Este privilegio que nos das de compartir el Evangelio, Señor, permite que este Evangelio haya llegado a cada corazón. Lo necesitamos tanto, Señor. Necesitamos como creyentes volver a sentir, Padre, esa obra redentora, ese sacrificio en la cruz. Volver a meditar en la resurrección de nuestro amado Salvador. Pero cuánto más, Señor, lo necesita aquel que no lo conoce. Permite, Señor, que las personas que están aquí en esta noche y que han escuchado esta palabra puedan llegar a conocerle, puedan poner su mirada en Él, puedan contemplarle a Él en la cruz, que caigan rendidos ante Él. Padre, que se arrepientan de sus pecados, porque la primera cosa que el hombre da muestras de que mira al Señor Jesucristo es cuando se arrepiente de sus pecados, cuando reconoce que es un pecador, pero luego va y le pide perdón al Señor y le entrega todo a Él. Permite, Señor, que haya un pecador hoy que caiga rendido ante el Señor Jesucristo, que doblegue su corazón, que ya no tenga más pleitos con Él. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y ahora, Padre, seguimos con el siguiente paso, Señor, pero seguimos rogando por las almas. Bendice a estos jóvenes, bendice sus vidas, que este paso tan especial, Padre, marque sus vidas y sigan adelante con su vida en Cristo. Te alabamos, Señor, y dejamos todo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.